La cuestión de quién era Jesús antes de la creación del mundo es un tema complejo y debatido en la teología cristiana. Se profundiza en la naturaleza de Dios, el concepto de la Trinidad, y el papel de Jesús en la historia de la salvación. Para entender esta pregunta, debemos explorar varios pasajes e interpretaciones bíblicas que arrojan luz sobre la preexistencia de Jesús. El Nuevo Testamento proporciona vislumbres de la preexistencia de Jesús a través de varios pasajes. Uno de los versículos claves se encuentra en el Evangelio de Juan, donde Jesús dice, antes de que Abraham fuera, yo soy. Esta declaración sugiere que Jesús existió antes de venir a la tierra en forma humana. Otro pasaje importante se encuentra en el libro de Colosenses, donde afirma que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Este versículo sugiere que Jesús jugó un papel en la creación del mundo y tiene una posición de preeminencia. Además, el libro de Hebreos habla de Jesús como el sumo sacerdote eterno, que se ofreció a sí mismo como un sacrificio por los pecados de la humanidad. Esto implica un papel preexistente que Jesús cumplió incluso antes de su ministerio terrenal. Algunos teólogos interpretan que estos pasajes significan que Jesús, como el Hijo de Dios, siempre ha existido junto con el Padre y el Espíritu Santo en una relación divina y eterna. Ellos ven a Jesús como una persona distinta dentro de la Trinidad, totalmente Dios y sin embargo distinta del Padre y el Espíritu. Otros ven la preexistencia de Jesús como un papel metafórico o representativo. Argumentan que la preexistencia de Jesús significa su conocimiento previo divino, y su nombramiento divino para ser el Salvador del mundo, en lugar de una existencia literal antes de la creación. Es importante señalar que la naturaleza de la preexistencia de Jesús es un misterio que va más allá de la comprensión humana. Los teólogos y eruditos han ofrecido varias perspectivas, pero en última instancia, nuestra comprensión está limitada por nuestras mentes finitas. A pesar de las diferencias en las interpretaciones, existe un acuerdo común entre los cristianos de que Jesús, en cualquier forma o capacidad, jugó un papel vital en el plan de redención de Dios. Su encarnación, vida, muerte y resurrección son vistos como momentos cruciales en la historia humana. La cuestión de quién era Jesús antes de la creación del mundo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza insondable de Dios, y la profundidad de su amor por la humanidad. Nos recuerda el profundo significado de la vida y la misión de Jesús, y el impacto que ha tenido en la vida de los creyentes a lo largo de la historia. A medida que continuamos lidiando con esta pregunta, acerquémonos con humildad, reverencia y voluntad de explorar las profundidades de la revelación de Dios. Independientemente de nuestra comprensión, que podamos abrazar el mensaje central de las enseñanzas de Jesús, amar a Dios y amarnos unos a otros. El misterio de la preexistencia de Jesús nos invita a una relación más profunda con lo divino. Nos recuerda la inmensidad del plan de Dios y la profunda verdad de que Jesús, el Salvador, estuvo con Dios desde el principio. En conclusión, la cuestión de quién era Jesús antes de la creación del mundo es un tema profundo y complejo que nos invita a explorar las profundidades de nuestra fe. Si bien existen diferentes interpretaciones, lo que permanece sin cambios es el papel central de Jesús en el plan de Dios para la redención. Que sigamos buscando la comprensión y creciendo en nuestra relación con lo divino. A lo largo de la historia, innumerables personas han tratado de entender el enigma de la identidad de Jesús antes de la creación del mundo. La profundidad de la investigación teológica que rodea este tema refleja el profundo impacto que Jesús ha tenido en las vidas y creencias de miles de millones de personas en todo el mundo. En los primeros siglos del cristianismo, teólogos como Orígenes y Atanasio lidiaron con el concepto de la preexistencia de Jesús. Sus escritos y debates sentaron las bases para futuras discusiones sobre la naturaleza de Dios y la divinidad de Jesús. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, abordó la cuestión de la preexistencia de Jesús y solidificó la creencia de la Iglesia primitiva en Jesús como el Hijo de Dios, de la misma sustancia que el Padre. A lo largo de los siglos, teólogos de diferentes tradiciones y denominaciones cristianas han ofrecido sus interpretaciones de la preexistencia de Jesús. La Iglesia Ortodoxa Oriental enfatiza el concepto del Logos eterno, la palabra de Dios, que existe junto al Padre antes de la creación del mundo. Por otro lado, el cristianismo occidental, influenciado por los escritos de Agustín, ve a Jesús preexistencia en términos de su papel como el Hijo divino enviado por Dios para la salvación de la humanidad. El misterio de la preexistencia de Jesús ha influido no solo en la teología cristiana, sino también en el arte, la literatura y la música. Artistas de varias épocas han representado escenas de la gloria preexistente de Jesús, usando símbolos, alegorías e imágenes ricas para transmitir la naturaleza eterna de su existencia. En la literatura, escritores como John Milton y Dante Alighieri han explorado los orígenes divinos de Jesús a través de sus obras épicas, invocando el poder de la imaginación y el lenguaje para iluminar las profundidades de la verdad teológica. En la música, compositores como Johann Sebastian Bach y Handel han compuesto magníficas obras inspiradas en la vida, el ministerio y la preexistencia de Jesús. Sus composiciones elevan la naturaleza divina de Jesús e invitan a los oyentes a contemplar los misterios de la fe. El significado de la preexistencia de Jesús se extiende más allá de los debates teológicos y las expresiones artísticas.
Tiene profundas implicaciones para la comprensión cristiana de la salvación, la gracia y la relación entre la humanidad y lo divino. La creencia en la preexistencia de Jesús recuerda a los creyentes que su venida a la tierra no fue un evento repentino o accidental. En cambio, era parte del plan divino formado antes de que comenzara el tiempo, con Jesús tomando voluntariamente la forma humana para reconciliar a la humanidad con Dios. Esta comprensión de la preexistencia de Jesús da forma a la fe cristiana e informa la forma en que los creyentes se acercan a la adoración, la oración y la búsqueda del crecimiento espiritual. Sirve como un recordatorio del inconmensurable amor y gracia que Dios ha otorgado a la humanidad. La contemplación de la preexistencia de Jesús también invita a los creyentes a reflexionar sobre su propio lugar en el plan divino. Impulsa preguntas sobre el propósito individual, el significado de la vida y la relación entre los seres humanos y lo eterno. A medida que los creyentes lidian con el misterio de la preexistencia de Jesús, están llamados a encarnar sus enseñanzas y continuar la obra de difundir el amor y la compasión en el mundo. La realización de la existencia eterna de Jesús debe inspirar a los creyentes a vivir en armonía con la voluntad de Dios, y a participar activamente en el plan continuo de salvación de Dios. La preexistencia de Jesús desafía a los creyentes a profundizar su fe, a buscar una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios, y a cultivar una relación personal con lo divino. Los alienta a ver sus vidas dentro del contexto más amplio de los propósitos eternos de Dios, y a encontrar significado en su lugar dentro de este gran diseño. El significado de la preexistencia de Jesús no puede ser plenamente comprendido solo por el intelecto humano. Requiere un enfoque humilde y de corazón abierto, y la voluntad de abrazar el misterio, y la maravilla del plan eterno de Dios. A medida que los creyentes continúan reflexionando sobre la cuestión de quién era Jesús antes de la creación del mundo, se les recuerda que la fe trasciende la comprensión intelectual. Abarca una profunda confianza en lo divino, una rendición a la voluntad divina, y un compromiso de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. La preexistencia de Jesús invita a los creyentes a embarcarse en un viaje de exploración, descubrimiento y profundización de la fe. Les invita a sumergirse en las profundidades de las Escrituras, entablar un diálogo teológico y buscar la sabiduría espiritual de las ricas tradiciones del cristianismo. En este viaje en curso, se anima a los creyentes a acercarse al misterio de la preexistencia de Jesús con asombro, reverencia y un sentido de asombro. Se les recuerda la naturaleza insondable de Dios, y el amor inconmensurable que llevó a Jesús a encarnarse y morar entre la humanidad. La cuestión de quién era Jesús antes de la creación del mundo sigue siendo una fuente de contemplación, inspiración y crecimiento espiritual para los creyentes de todo el mundo. Es una pregunta que no se puede responder completamente, pero continúa encendiendo corazones y mentes con el deseo de conocer a Dios más profundamente. A medida que los creyentes navegan por las complejidades de la teología y los misterios de la fe, que lo hagan con humildad, gracia y espíritu de unidad. Porque en la exploración de la preexistencia de Jesús, los creyentes encuentran un terreno común, y una devoción compartida hacia el que es Señor, Salvador y la encarnación del amor divino. El camino de la fe está en curso, y la cuestión de quién era Jesús antes de la creación del mundo invita a los creyentes a seguir buscando, creciendo, y abrazando las verdades eternas incrustadas en su fe. A medida que los misterios de la preexistencia de Jesús continúan cautivando los corazones y las mentes, que los creyentes encuentren consuelo, inspiración, y renovada devoción en la naturaleza eterna de lo divino, y el profundo significado del papel de Jesús en el tapiz de la